mensaje de la palabra del Señor. Es un gusto, es una bendición para mí porque tanto cuando yo estoy enseñando, yo me edifico aún más, aprendo más, es verdaderamente una bendición en mi vida. Y bueno, de todas las cosas que yo le he orado al Señor y que he estado analizando y mirando acerca de todas las cosas que pasan o que nos están pasando en este momento, que estamos viendo y que sé que muchos lo estamos notando, es todas las situaciones que están aconteciendo alrededor. Y a mí siempre me gusta orar y pedirle al Señor que en tiempos de dificultad el Señor me hable con alguna palabra para que yo me fortalezca y bueno, el Señor me ha dado esta palabra hace muchos días, el Señor me ha dado esta palabra y le doy gracias a Dios que yo pueda compartirla con ustedes, ¿sí? Primero que todo, yo quisiera que oremos para que Dios sea hablando a través de mí, para que la vida de cada uno de nosotros sea edificada y fortalecida por la palabra de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial. Yo te doy gracias una vez más en esta hora, Señor, por tu palabra, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Dios mío, te pido perdón, te pido que me ayudes y que tú seas usando, Señor, mi vida para la edificación de todos nosotros. Que tú seas dándome la unción, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Padre, bendícenos a cada uno que vaya a escuchar este mensaje, seas tú bendiciéndole su vida, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos levantes, nos fortalezcas cada día, Señor, a través de tu palabra. Amén, aleluya, gloria al Señor Jesús. Bueno, primero que todo me gustaría que leyéramos segunda de Timoteo 3:1, gloria a Dios. Yo lo voy a leer en el nombre de Jesús. Hay algunos versículos que voy a estar leyendo. Amén. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 3:1, segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Pero dice el número 10, el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Amén. Y también quiero que leamos Primera de Juan 5:19. Dice la palabra del Señor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aleluya. Vemos aquí en esta palabra del Señor, en este versículo que acabamos de leer, hay dos verdades aquí. ¿Sí? Primero, que sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre que se llama Jesucristo. Y segundo, que el sistema mundial está bajo el dominio de Satanás, ¿sí? El uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Y como sabemos, en las cosas de Dios, en este camino, no hay un camino medio, no hay sino uno que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, una de las dos cosas. Porque el Señor lo dice, ¿por qué
¿Por qué digo yo esto? La gente dirá, ay, pero todos somos hijos de Dios. Muchas personas dicen, no, yo soy hija de Dios. No, el que es hijo de Dios, las obras de Dios hace. La palabra de Dios dice que si nosotros somos hijos de Dios, a Él lo escuchamos. Amén. Entonces, aquí cuando miramos lo que está pasando, vemos alrededor de nosotros todas estas situaciones que nos están viniendo en este momento, vemos tanta maldad, ¿sí? Y como el Señor dice que en segunda de Timoteo dice, pero que debemos saber que estos días son difíciles, ¿sí? Que estamos en los últimos días y en estos últimos días vienen tiempos difíciles, ¿sí? Yo por lo menos veo tanta maldad que hay, yo veo tanta situación, pero no somos ajenos a eso porque ya el Señor nos lo ha advertido, el Señor ya nos ha hablado de todas estas cosas. El Señor nos ha dicho que todas estas cosas irán a acontecer, ¿sí? Y todo esto que nosotros acabamos de leer aquí encierra, mejor dicho, todo lo que nosotros vemos alrededor del mundo entero, por la televisión, por el internet, por las redes sociales, vemos cuánta cosa pasa, ¿sí? Entonces vemos que el maligno opera en cada situación, en cada lugar. Él opera en las escuelas, el enemigo está también operando en los gobiernos, en las universidades, en los hospitales. Bueno, no debería yo decir esto, pero hasta en las iglesias también, ¿sí? Porque como podemos ver, hay personas que falsean la verdad del evangelio y por eso el Señor dice que la palabra de Dios será vituperada, ¿sí? Porque algunos blasfeman y hablan cosas que no son. Podemos también ver, por ejemplo, últimamente escuchaba yo también que el Papa de allá del Vaticano anteriormente no aprobaba la homosexualidad y ahora ya dice pues que la homosexualidad se puede aprobar y todas estas cosas. Entonces, estas son cosas por las cuales las personas empiezan a decir, bueno, a dudar y a decir, ¿por qué esto sí, por qué esto no? Pero como dice la palabra del Señor, ¿sí? Que ellos tienen un velo, ¿sí? Que la palabra del Señor tiene un velo en ellos, ¿sí? Voy a mirar una escritura más, segunda de Corintios 4, donde dice la escritura que la escritura dice en 4:3 dice, toda conciencia humana delante de Dios, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Sí? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos habla y nos dice, porque el diablo ha cegado la mente, les ha puesto un velo a aquellas personas, ¿sí? Que no tienen la revelación del Evangelio de Jesucristo y algunos que han leído la palabra del Señor, pues han tergiversado todo lo que el Señor nos habla, pero yo creo que es tiempo de que nosotros hablemos de la palabra del Señor y hablemos de todas estas verdades, porque sabemos que Dios va a venir pronto, sabemos que todas estas cosas están pasando por un propósito, ¿sí? Vemos toda la maldad que ocurre, vemos que los hijos aquí, dice que los hijos desobedientes, vemos rebeldía, vemos mucha cosa alrededor del mundo, ¿sí? Personas haciendo mercadería del evangelio del Señor, solo quieren dinero y hombres que se hacen ricos por el evangelio, hablando y diciendo que Dios va a darles mucho dinero y que den todo su dinero y lo traigan acá. Eso es una mentira y la Biblia no aprueba eso.
Eso es una falsedad, esos son falsos maestros, esos son falsas personas que se han levantado para que el diablo está usando para que blasfemen y hablen de las cosas de Dios. Yo quiero decir que eso es una falsedad y el Señor no trabaja de esa manera. El Señor es bueno y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, la palabra del Señor en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne o contra sangre. Yo lo voy a leer, déjeme buscarlo. Gloria a Dios. Y yo quiero todo mirarlo por la palabra del Señor. Nos vamos a tomar quizás un poquito de tiempo, pero es bueno que todos miremos y leamos la palabra del Señor. Vamos a mirar Efesios 6:2. Gloria a Dios. Perdón, 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Entonces vemos aquí que nosotros no tenemos lucha y vemos que habla de gobernadores, que hablan de principados, que habla de potestades, sí, que habla huestes espirituales de maldad. Sí, o sea que estas cosas están organizados, tienen sus equipos, están bien organizados y el Señor aquí nos especifica muy claramente cómo están organizados, cómo están ellos de bien preparados. Pero también el Señor a nosotros nos enseña inmediatamente, el Señor nos da a nosotros también su palabra y nos da también a nosotros esa arma espiritual. Y nos dice a nosotros, aquí está, hermanos, aquí en la palabra está, donde dice el Señor todo lo que nosotros tenemos que coger, esas cosas que dice el Señor aquí, que nosotros estemos firmes, ceñidos vuestros lomos. Él está describiendo una armadura, ¿sí? Pero esta armadura de nosotros no es una armadura física, ¿sí? Así como cuando David fue a pelear contra Goliat. Ellos le metieron a David una armadura física y eso le estorbaba. Él dijo, no, es que no es físicamente, no es algo literal contra lo que nosotros vamos a pelear. Y David lo vio con los ojos espirituales. David vio con sus ojos espirituales que a lo que él iba a derribar no era simplemente Goliat. Él vio más allá de sus ojos espirituales, él vio contra qué se iba a enfrentar. Y él vio que él no se iba a enfrentar con algo tan gigante como un hombre como ese, sino con algo más que estaba dentro de él. Y él sabía que no solamente él podía vencer ese hombre con la fuerza de él, ni con ninguna armadura física. Nosotros no vamos a poder vencer todas estas cosas con nuestra fuerza o con nuestro poder, no. Por eso David dijo, usted viene contra mí con espada y con jabalina, usted viene, pero yo vengo
contra ti con el Espíritu de Dios, porque es con el Espíritu Santo que nosotros vamos a poder vencer todas estas fuerzas que vienen. Así pues que si usted está en estos momentos batallando en su hogar con situaciones, con dificultades, con luchas, sepa que esas luchas no son contra sus propios hijos, no son contra sus propios esposos, no es contra su propia esposa, no es contra el hermano de la iglesia, no es contra ninguna de esas cosas que usted ve físicamente, sino que hay estas cosas que están, estos principados, estos gobernadores, estas cosas estas huestes de maldad que están operando en las personas, y nosotros no estamos yendo contra carne ni contra sangre, sino que estamos yendo contra todas estas cosas que no son carnales, sino espirituales. Y como espirituales tenemos que añadir todo a lo espiritual. Tenemos que estar conscientes de todo esto, ¿sí? Y saber de que aunque vemos toda esta situación que rodea y que nos golpea la barca, mejor dicho, que nosotros vemos que la barca se nos mueve para un lado y para el otro y se nos quiere hundir, tenemos que saber que tenemos a Dios, y eso es algo muy importante que está aquí escrito, que nosotros tenemos que estar firmes, que tenemos que estar orando. Mire la poderosa respuesta que Dios nos da, que la palabra del Señor nos da, orando en todo tiempo, porque la lucha no es suya ni es mía, es del Señor. El Señor es el que hace las cosas, el Señor es el que trabaja, el Señor es el que hace todas las cosas cuando parecen imposibles. Amén, gloria al Señor. La palabra del Señor en Mateo 26:4 dice que todavía, cuando veamos todas estas cosas que están aconteciendo, dice el Señor, todavía no es el fin. Sepamos que no es el fin todavía. Es necesario que estas cosas acontezcan para que usted y yo estemos alertas y estemos preparados. Es necesario que estas cosas acontezcan para que usted y yo estemos más organizados, ¿sí? Estemos más en oración, estemos más en unidad, estemos más en amor, estemos más en fe, tengamos más esperanza. Eso es necesario que acontezca, porque si todo pasa bien, nosotros no vamos a tener estas cosas que les estoy diciendo, ¿sí? Para que conozcamos también los tiempos. Por eso está pasando estas situaciones, para que conozcamos los tiempos. Estamos en un tiempo donde dice el Señor que en los últimos tiempos, ahí el Señor nos está diciendo, el Señor nos está dando la respuesta, el Señor nos está mostrando el camino. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes que el Señor ya nos está mostrando los tiempos. Ya cuando uno ve que va a llover, uno sabe, o cuando vienen voy a poner otro ejemplo mejor, cuando vienen las estaciones del año y se empiezan, por ejemplo, como ahora, a caer las hojas de los árboles. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Que estamos en verano? No, no estamos en verano. ¿Qué empezamos nosotros a hacer? A comprar la ropa de verano y a salir para la calle en ropa de verano. No, nosotros empezamos desde el otoño, que empiezan a caerse en las hojas de los árboles. Ya sabemos y empezamos a prepararnos para el invierno. Empezamos a guardar la ropa del verano en otro lugar y a sacar los abrigos, los sacos. Entonces, ¿qué sabemos en nosotros en estos tiempos que está pasando? ¿Nos vamos a quedar cruzados? ¿Nos vamos a quedar con la ropa de verano puesta? ¿Nos vamos a quedar esperando que nos llegue el frío y nosotros no nos vamos a preparar? No, nosotros nos vamos a preparar, o nos estamos preparando, porque el Señor nos muestra los tiempos. Y estos tiempos son claves para el creyente. Se me apagó el teléfono. El Señor no quiere que nosotros nos perdamos. Y no, por eso Él dice, yo soy el camino, y escudriñemos la palabra y sepamos que en ellas encontraremos la vida eterna. ¿Sí? El que inocentemente peca,
inocentemente se condena. No seamos ingenuos, ya estamos viendo los últimos tiempos, amén. Entonces, para que veamos también en estos tiempos, también la mano poderosa de Dios. Nosotros en estos tiempos, dice la palabra del Señor, que cuando se aumenta la maldad, la gracia de Dios sobreabunda. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la mano de Dios. Vemos más personas que se quieren convertir al evangelio, al Señor. Vemos también los hogares también que se restauran. Vemos sanidades. No todo es malo. Mientras estemos con Dios, el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Y como dice la palabra del Señor, hay uno quien lo detiene. Amén. Entonces, vemos la mano de Dios en todo, hermano. En todo vemos la mano de Dios. Así como Lot en ese tiempo, porque eso era otro tiempo. Y eso fue otra dispersación. En esa dispensación, Lot también vio la mano de Dios. En esta dispensación que nosotros estamos, que es completamente diferente a la de Lot, pero vemos que ocurren cosas muy parecidas, ¿sí? Aunque estamos en otra dispensación, vemos cosas muy parecidas. Y vemos aquí que Lot pudo ver la mano de Dios en ese tiempo, cuando el Señor no encontró ni siquiera que había 5 ni 10, ni uno pues que quisiera hacer las cosas buenas en ese lugar. Pero vemos también a Abraham intercediendo delante de Dios en ese tiempo. Nosotros en este tiempo, ¿qué hacemos? Intercedemos. En esta dispensación, ¿qué hacemos? Intercedemos. Entonces vemos cuán importante es la oración, cuán importante es hablar con Dios, cuán importante es interceder, cuán importantes son estas reuniones que tenemos en cuando sea virtuales, son muy importantes porque estamos conectados, no en presencia estamos allí, pero estamos en un mismo pensamiento. Y ahí el Señor está operando y está trabajando, hermano. Vemos a Abraham que intercede delante de Dios. En ese entonces Abraham podía hablar con Dios y el Señor quizás hablaba con él como no sé, le hablaba y Abraham lo podía escuchar. En este tiempo el Señor nos habla de muchas maneras el Señor nos habla. Pero vemos a Abraham intercediendo por Lot y él le decía, Señor, si hubieran solamente 10. Y 10 le dijo al Señor, no, si encuentro 10, no destruyo la ciudad, pero ni siquiera 10, ni 5, ni 1. Lo único que le dijo el Señor es, bueno, ya, que se vaya Lot de ahí y se vaya porque esa ciudad la voy a destruir por toda la maldad que hay. Algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, vemos que ahí Lot, en ese momento que estaba viviendo, vio la mano de Dios en una situación muy apremiante, vio como los ángeles, él dice que se salió a la calle, a la puerta, y que estas personas eran tan malas que querían abusar de los ángeles, querían de entrar y querían hacer cosas muy malas. Este hombre Lot estaba allá afuera tratando de detener la gente que no hicieran eso, que por favor, que no, ya lo querían agredir y lo estaban ya queriendo maltratar. Entonces, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios que los ángeles metieron la mano, lo cogieron a Lot y lo entraron. Entonces yo quiero decirles que en este momento la mano de Dios está sobre nosotros. La mano de Dios está sobre su vida y sobre mi vida. La mano de Dios está, mejor dicho, sobre nuestras vidas, trayéndonos de esa maldad que hay y de entrándonos para cubrirnos de todas esas cosas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces allí yo quiero decirles que Lot vio la mano de Dios y nosotros en este tiempo también vemos la mano de Dios, ¿sí?
Entonces, hay dos momentos muy importantes donde dice que ellos entraron, Lot sacó la mano y perdón, los ángeles sacaron la mano y entraron a Lot y cerraron la puerta. Y yo he escuchado a un predicador que decía en estos días, solamente hay 2 veces donde el Señor cerró la puerta. Y fue ahí cuando Lot y estas personas no pudieron entrar y cuando el Señor cerró el arca. El Señor fue el que cerró el arca. Entonces, hermanos, el Señor mismo nos rescata a nosotros. Su mano poderosa está sobre nosotros, pero hermanos, amigos que me escuchan y los hermanos que me están escuchando en este momento, yo quiero decirles que esta salvación la tenemos en vasijas de barros, que tenemos que seguir orando, que tenemos que seguir intercediendo por aquellas familias, por aquellas personas que no conocen. Y a las personas que están escuchando este mensaje, yo quiero decirles que el Señor Jesucristo los ama, que la mano de Dios está lista para socorrerle, para ayudarle, que si usted está en una casa donde se esté incendiando y alguien viene a decirle salga que su casa se está incendiando, usted no se va a quedar allí, sino que usted va a correr, usted va a salir, no se puede quedar en ese lugar. Y lo mismo el Señor nos habla, la mano de Dios está trayendo, nos está diciendo, nos vea, estamos en peligro, huyamos de todas estas cosas, corramos por la vida, la salvación, corramos porque hay 2 caminos, como decíamos al principio, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, que no hagamos más las obras que desagradan a Dios, que no andemos más en esos caminos de equivocación, que hay oportunidad todavía, hay oportunidad para usted y para mí, que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de misericordia y en este día, una vez más, el Señor le está diciendo que lo ama y que está esperando por usted. Amén. Entonces vemos, antes que el Señor cierre la puerta, antes que el Señor, la mano de Dios sea la que cierra la puerta, aún todavía hay esperanza. No dejemos que llegue ese momento. No dejemos que quizás entremos en un momento de un estado de enfermedad o algo. No, es tiempo en este momento de reconocer que hay un Dios que nos ama mucho, mucho, que el Señor ha dado su vida por nosotros. Amén. Entonces, cuando Dios está a punto de hacer algo, amén, cuando Dios está a punto de hacer algo, Él empieza con algo difícil, ¿sí? Cuando Él está a punto de hacer algo grande, empieza con algo imposible, ¿sí? Esto quiere decir que a pesar de las circunstancias, somos candidatos para un milagro, amén, para un milagro. Y ese milagro es la salvación, ese milagro es la bendición que Dios tiene para su vida, para toda su familia, amén. Parece que con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ya no tuviéramos como más esperanza. Algunas personas han optado por el camino equivocado, que es quitarse en la vida, que es saltar de un puente, que es, bueno, muchas cosas, tomarse un veneno, qué sé yo. Han optado por eso y han optado por mejor quitarse en su vida, aunque vemos millonarios, gente con dinero, eso le pasa al rico, le pasa al pobre, a cada persona le pasa porque el mundo entero está bajo opresión, está bajo el enemigo está orando. Entonces hay personas que deciden tomar un camino equivocado y en lugar de mirar a Dios, o quizás como dice la palabra del Señor, porque el mensaje de Dios, el evangelio les está haciendo oculto, no tienen este mensaje, pero gloria a Dios por estos momentos y por estas redes sociales, porque ustedes pueden saber de que hay un Dios que existe, que los ama y que aún hay esperanza. Amén. Yo no sé por qué estoy diciendo esto ni a quién le estoy hablando esto, quién irá a escuchar este mensaje más adelante, pero lo que yo sí sé es que Dios quiere hablar al pueblo, quiere hablarle a su vida y que usted busque un lugar de refugio, un lugar de oración, un lugar donde usted pueda hablar con Dios, donde usted se pueda arrodillar ahí en su habitación, donde usted se encuentre en su cocina, en el baño, donde usted esté,
arrodíllese, pídale al Señor que le ayude, porque al momento, está en el tiempo y este es el momento oportuno, como les decía ahorita hace un momento, que cuando Dios va a hacer algo bueno, Él empieza con algo difícil. Yo no sé cuál es la situación que usted esté pasando, no sé por qué situación esté usted en este momento, pero yo sí sé que cuando Él está a punto de hacer algo grande, Él empieza con algo imposible. Amén. Entonces, los discípulos del Señor, un ejemplo también, yo quiero ponerles este ejemplo. Los discípulos del Señor Jesucristo enfrentaron un momento con una imposibilidad, con algo imposible. En Juan 6:5 dice la palabra del Señor que en un momento ellos estaban con el Señor Jesús, estaban con Jesús, y dice que el Señor Jesús les pregunta a ellos, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Porque había una multitud de gente que estaban siguiendo a Jesús desde muy temprano y esta gente seguramente ya estaban cansados, habían caminado mucho, habían estado todo el día, no habían comido. Y entonces el Señor le pregunta a los discípulos, no le pregunta a la gente, hermano. El Señor le pregunta a los discípulos, ¿dónde vamos a comprar pan para darle a toda esta gente? Eran 5,000 personas, ¿sí? Y los discípulos le contestan con una pregunta muy obvia y dice, aquí está. Y le traen a un muchacho, ¿sí? Hubo Felipe, por ejemplo, le contestó, no, pues ¿cómo vamos a alimentar toda esta gente? Ni trabajando un mes entero vamos a poder alimentar toda esta gente, no nos alcanzaría. Pero hubo Pedro cuando viene y dice, aquí está, y trajo un muchacho y el muchacho inmediatamente le mostró 5 panes y 2 peces. Entonces vemos que una vez ellos admitieron que en el punto de vista humano no había ninguna esperanza ni ninguna solución, ¿sí? En esta situación ahí no había esperanza porque ¿a dónde iban a sacar pan para tanta gente? Entonces ahí es donde el Señor se pone en pie, ¿sí? Y coge los panes y coge los peces, los levanta y da gracias. El Señor da gracias primeramente. Sí, vemos qué lindo. Si nosotros analizamos bien toda esta situación, este proceso, esto que está pasando aquí en este momento, el Señor muestra primeramente dando gracias por lo que estaba pasando, por ese momento, ¿sí? Porque Él sabía que ahí Él se iba a glorificar. Entonces nosotros en esos momentos tenemos que dar gracias y saber que el Señor nos va a bendecir y que va a ser diferente la situación, ¿sí? Entonces Él da gracias, bendice y la manda a los apóstoles a que repartan. Vemos que se alimentaron 5,000 personas con familias y todo, y antes sobró que Él dijo, recojan lo que queda para que no se pierdan, ¿sí? Entonces, estamos enfrentando quizás situaciones desesperadas en nuestros hogares, con nuestros hijos, son rebeldes que están andando en malas andanzas, con vicios, con borracheras, solo Dios sabe, eso nos puede afectar muchísimo. Estamos teniendo problemas de salud, sí, estamos quizás teniendo problemas en el matrimonio, pero aún no es el fin, todavía hay esperanza. Y en medio de esa situación que usted está viviendo en su familia, en su hogar, con su esposo, quizás su esposo la ha abandonado con hijos, usted no tiene con qué alimentar sus hijos o quizás no tiene trabajo. Bueno, Dios solo sabe por lo que usted está pasando. Yo le quiero decir que dé gracias a Dios ahí en ese lugar donde usted está y hable con Dios, porque yo sé que Dios está escuchando su necesidad. Con un corazón humilde, aprendamos de este joven que vino con un corazón humilde y trajo lo que él tenía. Con lo que usted tiene en su corazón, déselo a Dios. ¿Qué tiene usted en su corazón para darle a Dios? Tiene humildad, tiene mansedumbre, tiene esperanzas. Sí, traiga eso a la presencia de Dios, dele eso a Dios, eso poquito que usted tiene,
en las manos de Dios es para hacer un banquete. El Señor hará un banquete con eso poquito que usted le trae al Señor. Lo poquito que nosotros tenemos, démoselo a Dios, hablándolo espiritualmente. Démosle al Señor eso poco que nosotros tenemos. Tiene poco amor, dele ese poco amor al Señor. Tiene poca paciencia, dele esa poca paciencia al Señor. ¿Sí? Y el Señor irá a hacer un banquete de todo lo que usted le vaya a dar al Señor. Amén. Entonces, lo que usted tenga para darle al Señor, como este joven no dijo, no, yo para qué, ni para qué saco estos panes, mejor me los como yo. Eso era para hacer un sándwich para él y los apóstoles. El Señor dijo, vea, el muchacho dijo, vea, no tengo sino esto. Y el Señor de ese poquito hizo un banquete para toda esta gente. Entonces, el Señor va a hacer con lo poquito que usted le da, ¿sí? Es mucho cuando Dios está en ello. Cuando Dios está en esa situación, el Señor va a hacer mucho, ¿sí? Algunos solo pueden ver un fin sin esperanza, ¿sí? Pero nosotros los cristianos nos regocijamos en un final de esperanza, amén. Entonces yo quiero dejarles a ustedes con esta palabra alentadora, quiero decirles que el Señor Jesucristo les ama, que ese poquito que usted tiene allí guardado, sáquelo, déselo al Señor y el Señor irá a producir mucha bendición, muchas cosas más grandes que luego usted dirá estar muy agradecido con Dios. Que el Señor les bendiga. Espero que este mensaje sea de ánimo para alguien que lo necesite y sé que es palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén, hermana Luz.